Dios te bendiga, amado hermano que está viendo este video. Este es tu programa Tópicos de la Palabra, como herramienta en tus manos para que puedas levantarte. La última vez yo te hablé acerca del precio de cumplir el propósito de Dios. Déjame decirte que cuando Dios tiene, hoy voy a hablarte acerca del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Déjame decirte, cuando Dios tiene propósitos con una persona, esos propósitos tienen que cumplirse. Aunque el infierno se levante, aunque el diablo se levante, aunque los desiertos, los problemas, los gigantes se levanten, déjame decirte, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida y en la mía. Siempre que Dios tiene propósitos con una persona, el diablo se levanta para querer estorbar esos propósitos. El diablo se levanta para querer destruir esos propósitos. Pero déjame decirte, el diablo siempre ha sido burlado. El diablo siempre llega tarde. Siempre que el diablo se levanta para estorbar el propósito de Dios con una persona determinada, déjame decirte, Dios siempre tiene sus planes para guardar a aquella persona, para guardar el propósito de esa persona, para guardar el cumplimiento del propósito. Hoy yo quiero hablarte acerca de Moisés. El pueblo de Israel pedía un libertador. Dios le responde enviando a Moisés. Cuando el faraón se da cuenta que iba a nacer un libertador, que iba a libertar al pueblo de Israel, el faraón pone un decreto en contra de todos los hijos del pueblo de Israel, un decreto de muerte. ¿Sabe por qué? Porque el faraón quería matar el propósito de Dios con Moisés. Dice la palabra que el decreto de muerte contra los varones del pueblo de Israel, de los niños, fue dado. Y dice la palabra que Herodes decretó sobre los niños y le dijo a las parteras que cada niño que naciera lo mataran. Déjame decirte, ese fue el primer decreto que se levantó en contra de los niños, del propósito de Moisés. Pero déjame decirte que con la sabiduría del Señor, la mamá supo actuar y el propósito no fue muerto. Dice la palabra que la mamá agarró a Moisés, lo metió en una canasta y lo metió al río. ¿Te imaginas? Moisés sobrevivió a la matanza que estaba sobre él. Moisés sobrevivió a todas las fieras en el río Nilo. Dice la palabra que Moisés llegó hasta la casa del faraón, lo recibió la hija del faraón. Déjame decirte, ¿por qué? Porque Dios iba cubriendo el propósito. Dios siempre cumple el propósito. Dios protege el propósito. Déjame decirte que si Dios tiene propósito contigo, tú no te vas a morir. Aunque el diablo se levante, aunque los gigantes se levanten, aunque los demonios, el mismo infierno se levante para querer matar el propósito de Dios en tu vida, no podrán hacerlo, porque Dios tiene cuidado de ese propósito. Cuando Dios tiene este propósito con alguien, déjame decirte, quiero ir más adelante al libro de Mateo. El libro de Mateo 2 nos relata el nacimiento de Jesucristo. El rey de ese tiempo se sintió amenazado por el nacimiento de Jesucristo, porque las profecías decían que iba a nacer de Belén de Judea un rey, que su reino iba a estar para siempre. Entonces Herodes levantó otra vez un decreto de muerte en contra de las personas, de los niños que iban a nacer en esa época. Herodes tipifica el diablo. Déjame decirte, el enemigo se dio cuenta que Dios tenía propósito con el nacimiento de Jesucristo de salvar al ser humano, de salvar al mundo. El enemigo se dio cuenta y dijo: levantaré un decreto para matar, para destruir el propósito de Dios en ese niño. Pero nos damos cuenta, leyendo la palabra, que el enemigo siempre llega tarde. ¿Sabe por qué? Porque antes de que el enemigo quiera actuar, Dios ya sabe lo que el enemigo va a hacer. Dios te protege y Dios te avisa lo que va a pasar.
Dice la palabra que un ángel vino a José, al padre del niño, y le dijo: levántate y huye para Egipto. Y el ángel le contó lo que está, porque hay un decreto de muerte sobre todos los niños. Era Dios protegiendo su propósito. Por eso es que tú no te puedes morir aunque el diablo quiera verte muerto. Si Dios te llamó con propósito, déjame decirte, el diablo no va a poder destruirte. Yo quiero ir más allá, más atrás. Yo quiero que me acompañes al libro de Génesis 21:10. Ahí en Génesis 21:10 relata la historia de Agar. Dice la palabra que Agar era una sierva de Sara para Abraham. Agar, déjame decirte, pasó toda la vida siendo sierva de Sara, hasta el punto que Sara le ordena a Agar que haga algo, que duerma con Abraham. Agar no pidió dormir con su patrón. Fue idea de Sara, déjame decirte. Pero pasó ese tiempo, el niño nace llamado Ismael. Cuando tiene un cierto tiempo, Sara viene a Abraham y le dice: Ismael, el hijo de una criada, no heredará con mi hijo. Ya había nacido Isaac. No heredará. Échalos afuera. Sara le pidió a Abraham que sacara a Agar y a Ismael al desierto. ¿Te imaginas? Sirvió toda su vida fielmente para que después Sara la sacara para el desierto. Déjame decirte, fue sacada para el desierto. Abraham no quería sacarla porque era duro, era también su hijo. Ismael era su hijo. Pero Dios le habla a Abraham y le dice: no tengas cuidado, hazle caso a Sara de todo lo que te diga, porque yo de tu hijo, de Ismael, haré una nación. En pocas palabras, déjalo ir, déjalos que se vayan para el desierto, porque yo tengo propósito con Ismael también. Y si mi propósito está en Ismael no se morirá en el desierto. Yo tendré cuidado porque yo protejo mi propósito. Dice la palabra que Abraham, escuchando la voz de Dios, le dio pan, lo que ella podía llevar, y le dio agua, y los sacó para el desierto a Agar y a Ismael. Déjame decirte, salieron para el desierto, pero llegó un momento determinado que se le termina el pan y el agua. ¿Te imaginas? El calor del desierto. ¿Te imaginas? Las fieras del desierto. El sol. No había sombra en el desierto. ¿Te imaginas? El dolor de aquella madre de Sara al ver que se le había terminado. Yo me imagino el hijo, Ismael pidiéndole: mamá, tengo sed. Ella no tenía dónde sacar el agua para darle. No tenía cómo sustentar a su hijo. Dice la palabra que ella lo puso al tiro de un arco, a una distancia. Y ella se fue y dijo: me iré, lo pondré ahí porque no quiero verlo morir. Agar no quería ver morir a Ismael. Déjame decirte, Agar quizás yo me imagino que en la mente de Agar pensaba: hasta aquí llegamos, ya morimos, mi hijo y yo moriremos. Déjame decirte, pero ahí donde miro la mano de Dios, el ángel de Jehová viene y le habla a Agar. Y le dice: Agar, ¿qué tienes? Levántate y alza al muchacho, porque yo he escuchado la voz del muchacho. Y ahí inmediatamente, déjame decirte, el Señor abre los ojos de Agar y ella ve una fuente de agua en el desierto. Déjame decirte, aunque tú estés caminando en el desierto, pero si Dios te llamó, te dio una palabra, te trajo con propósito a sus caminos, tú no te vas a morir en el desierto, porque Dios tiene cuidado de ti. Dice que Dios escuchó la voz del muchacho. Cuando alguien está en el desierto, cuando alguien con propósito se está muriendo en el desierto, déjame decirte, solamente Dios quiere que tú clama, porque Dios no te va a dejar morir en el desierto, porque Dios tiene propósito contigo. Dios escuchó la voz de Ismael, de alguien con propósito. Déjame decirte, porque cuando Dios tiene propósito con una persona, aunque el diablo, que el infierno se levante,
no podrá destruir el propósito. Aunque la gente se levante en contra del propósito de Dios, no podrá destruir el propósito. Déjame decirte, hablarte un poco de Saúl y David. Sí es verdad que Saúl pecó en desobedecer a Dios, pero lo que más provocó la destrucción de Saúl fue que Saúl se levantó en contra del propósito de Dios, que era con David. Saúl no solamente pecó contra Dios, sino que atentó contra el propósito que Dios ya tenía con David. Déjame decirte, esto es tremendo cuando alguien se levanta en contra de la vida de alguien con propósito. No solamente se está levantando contra de ti, sino contra del mismo Dios. Y Dios protege su propósito en tu vida. Y pase lo que pase, Dios cumplirá. Yo quiero hablarle a alguien en esta tarde. No importa dónde tú estés viendo este video, no importa, estés en Centroamérica, Suramérica, estés donde estés, en cualquier ciudad de Estados Unidos que tú estés viendo este video. Déjame decirte, si Dios te llamó, si Dios puso un propósito en tu vida, si Dios puso algo dentro de ti, puso dones dentro de ti, y el diablo se ha levantado para destruir, tú solamente tienes que clamar a Dios y Dios cumplirá el propósito por el cual te llamó. Tú no eres cualquier cosa. Déjame decirte, si Dios te llamó para ser adorador, para ser evangelista, para ser apóstol, para ser un maestro, para ser un misionero, para trabajar en cualquier área en el reino de los cielos, pero ese es el propósito por el cual Dios te llamó. Tal vez tú arruinaste el propósito porque fallaste a Dios. Tal vez el enemigo se levantó contra ti. Tal vez tu familia, todos alrededor se levantaron. Tal vez te corrieron del trabajo. Tal vez estás ahora comiendo polvo en el desierto. Déjame decirte la vida. Déjame decirte. Yo creo que le estoy hablando a alguien. Dios le está hablando a alguien. Levántate. Esto aún no ha terminado. No importa lo que te haya hecho. Caer hasta el desierto, hasta lo más bajo, hasta comer polvo. Ahora levántate, porque hay mucho que hacer. El propósito aún está vigente, el propósito aún está vivo en tu vida, porque Dios no ha terminado contigo. Y cuando Dios no cumple, no ha terminado de cumplir con el propósito en una persona, todavía no ha terminado todo. Aunque estés afligido, aunque estés encuevado, no ha terminado Dios contigo. Levántate, que el propósito aún está. Déjame decirte, amado hermano que me está viendo, Elías, el hombre de fuego, el hombre que mató a 450 profetas falsos, los destruyó, los despedazó, hizo caer fuego del cielo, oró para que se cerraran los cielos y no lloviera. Una palabra de una mujer lo hizo meterse en la cueva. Dice la palabra que Elías se metió en la cueva deseando morirse, pidiéndole a Dios que lo matara. Pero aún el propósito no se había cumplido. Dice la palabra que Dios le habla y dice: Elías, come y bebe, porque largo camino te espera. Aún faltaba de ser ungido un rey. Aún faltaba ser ungido Eliseo como sucesor de él. O sea, no era tiempo para que Elías estuviera encuevado. No era tiempo para que Elías se muriera en el desierto por la palabra de aquella mujer, porque Dios todavía no había terminado con Elías. Abre tu corazón y deja que esta palabra se meta en tu corazón, y Dios podrá cumplir el propósito en tu vida. Déjame decirte, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Aunque se levante lo que se levante, aunque la gente no crea en ti. Déjame decirte, toda la historia de personas en la Biblia que Dios los levantó con propósito, aunque sufrieron, aunque pagaron precio por el propósito, no se murieron en el desierto. Esa era la confianza que Pablo y Silas tenían. Cuando Pablo era azotado, era golpeado, era metido en el cepo,
eso los mantenía vivos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía el propósito de Dios en su vida. Y Pablo tenía entendido que mientras el propósito no hubiera sido cumplido todavía, él no podía morir en la cárcel. Tal vez tú estás en la cárcel ahora. Tal vez no estás en una cárcel física, o tal vez sí. Tal vez el diablo, tú te has dejado engañar del diablo y el diablo te ha metido en cárceles. Déjame decirte, solamente tú tienes que clamar a Dios, porque el propósito aún está vigente. No arruines el propósito de Dios en tu vida. Dios aún tiene propósito. Tú quieres que Dios te llamó con un propósito para trabajar en la obra de Dios. Dios aún cree en ti. Dios aún puede levantarte. No importa del polvo de donde estés. Dice la palabra que el justo cae 7 veces, pero las 7 veces se levanta. El salmista declaraba y decía que aún del polvo tú me levantarás. En otro salmo el salmista declara y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista estaba seguro que Dios lo que promete lo cumple. Si Dios prometió en tu vida, Dios va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él hará. Esto ha sido todo por hoy. Esto es tu programa, Tópicos de la Palabra en tus manos, para que como herramienta en tus manos, para que puedas levantarte. Esta es una palabra de vida, una palabra que va a ayudarte si tú abres tu corazón a Dios, no a mí. Esto no es para agarrar nombres ni nada parecido. Esto es herramienta para que puedas levantarte. Porque yo también he pasado por desiertos, como al igual de ti. He pasado por cosas que yo he pensado a veces que Dios se ha olvidado de mí, que Dios ya no está. Pero déjame decirte, ahí es cuando el Espíritu Santo habla y dice: yo creo en ti, aún no he terminado contigo. Esto ha sido todo por hoy. Que tengas buenas tardes. Bye.